sobre cuáles son algunas estrategias que podemos implementar para tener un buen manejo del sodio en aquellas personas que padecen enfermedad renal crónica. Y tomaremos en cuenta algunas alternativas que, aunque parecieran muy simples cuando se llevan a cabo, pues nos dan una forma muy sencilla de lograr el control en nuestra enfermedad. Pero también vamos a hablar un poco sobre los sustitutos, qué hay detrás de los que se venden o qué hay detrás de los que con más frecuencia se anuncian, tanto entre marcas comerciales como en redes sociales. Y bueno, para esta ponencia, pues bueno, ya saben que Nefrofarma está interesado en la difusión del conocimiento y bueno, pues me hace una invitación, la cual, pues con mucho gusto y con una participación voluntaria accedo a ella. Y bueno, hay que declarar que es con fines informativos y educativos. Específicamente, este conocimiento va dirigido en materia de salud y bueno, con la intención de aportar un poco al cuidado de nuestros pacientes. Ahora vamos a entrar en materia como tal. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Para nuestros pacientes que nos estén escuchando, por definición son anomalías de la estructura, es decir, el riñoncito va cambiando de forma, se va haciendo pequeño entre más grave es el daño. Si bien debería tener un tamaño definido, obviamente no es siempre el mismo tamaño para todas las personas, pero bueno, conserva un rango de tamaño promedio y entre más se nos va dañando, es decir, entre la enfermedad renal crónica se va agravando, nuestro riñoncito va colapsando. Se hace pequeño, se hace fibroso, se obstruyen esos conductos por donde fluye la sangre y bueno, pues eso le va quitando la capacidad para hacer sus funciones normales. Entonces, esta definición también abarca que no solo hay anomalías de la estructura, sino que también tenemos, perdón, se regresó ahí un poquito la presentación. Es decir, no solo anomalías en la estructura, sino que también tenemos anomalías en la función. Pueden presentarse de forma independiente, es decir, solo en la estructura o solo en la función. Pero cuando hablamos de enfermedad renal crónica, pues evidentemente ya no solo es a nivel estructural, en la forma y el tamaño del riñón, sino que también ya es en la función del riñón. Entonces, en este ejemplo, pues se muestra a grandes rasgos cómo en el lado izquierdo, un riñón saludable actúa como un filtro, que es, digamos, una de las funciones principales, el filtrar nuestra sangre y evitar que algunas moléculas crucen por la orina. Entonces, dentro de un riñón saludable, ese filtro funciona correctamente y nos permite poder reutilizar algunas de esas moléculas sin dejar que se pierdan. Pero en un riñón dañado, ese filtro deja de hacer su acción de filtrado y permite el paso de moléculas hacia la orina, que es lo que comúnmente detectamos en un examen general de orina. Una de esas moléculas es una proteína muy importante que se llama albúmina. Entonces, esa albúmina, una vez que se detecta en sangre, pues nos habla de la deficiencia que tienen los riñones para realizar su proceso de filtrado. Y no solo albúmina, hay otras moléculas que también se van eliminando y que ese filtro las deja pasar, como puede ser en algún momento glucosa, pueden ser incluso restos de sangre. Y bueno, eso también nos está hablando de un daño mayor. Ahora, también esta definición abarca un término que dice, si estas anomalías, tanto de la estructura o de la función renal, están presentes durante 3 meses o más, bueno, pues va a haber implicaciones para la salud. Estas implicaciones
pues son cada vez más severas según la evolución de la enfermedad. Entonces, podemos encontrar implicaciones o anomalías a nivel del hueso, es decir, las personas pierden la capacidad para que el hueso se esté mineralizando y eso implica que también se vuelvan más frágiles. Nuestros pacientes están expuestos a fracturas con frecuencia por una disminución de la densidad del mineral que está conformando al hueso. Ahora, también como complicaciones sistémicas, entre más se daña el riñón, aumenta la cantidad de ácido úrico en sangre, los pacientes empiezan a retener líquidos. Hay una alteración también en la producción de las hormonas, tanto en la cantidad como en la velocidad de las hormonas que produce nuestro cuerpo. Entonces, esa disfunción permite que tengan complicaciones para poder conciliar el sueño, para mantener un estado metabólico estable, es decir, su función digestiva y su función de absorber los nutrientes se ve alterada también. Aparece anemia, que es sumamente frecuente en las etapas tardías. Son anemias muy severas. Y también ocurre enfermedad cardiovascular. Aquí haciendo un paréntesis, recuerden que la enfermedad cardiovascular es una de las primeras causas por las que las personas con enfermedad renal crónica fallecen. Entonces, nos debe quedar bien claro que a mayor progresión de la enfermedad, estas implicaciones sistémicas de las que habla la definición, pues van siendo más intensas. ¿Cuáles son las complicaciones de las que estamos hablando? Tenemos principalmente en las personas mayores de 60 años, que de hecho se considera un factor de riesgo tener 60 o mayor, o ser mayor de edad, de esa edad. Entonces, aparece un síndrome que se llama síndrome de fragilidad y tiene características bien importantes. Las personas pierden la capacidad de la marcha, es un andar mucho más lento, con más dificultad. Empiezan a perder peso de forma no intencionada. Todo el tiempo sienten agotamiento o de alguna forma llamarlo una pereza al movimiento, pero no es porque como tal no quieran moverse, sino que su cuerpo está sumamente agotado. Y bueno, la fuerza en cuanto a su músculo, pues va disminuyendo. Aquí la fragilidad también se acompaña de algo que se llama sarcopenia, que es una disminución del volumen muscular, pero también de la capacidad de contraerse de ese músculo. Entonces, todo este grupo de complicaciones se le conoce como síndrome de fragilidad. Y bueno, pues también es condicionante porque es el causante de caídas con frecuencia en las personas que ya están con una edad avanzada o en las últimas etapas de la enfermedad renal crónica. Otra complicación es la presencia de edema o acumulación de líquido, principalmente en las extremidades inferiores. Si ven aquí como este dedo está presionando el piecito de esta persona, se hunde el dedo y al momento de quitarlo se queda ese pocito que se forma y bueno, pues nos habla de una retención de agua muy importante, la cual no debería ocurrir. Y justo para eso es este tema. ¿Qué podemos lograr con el manejo del sodio en los pacientes? Bueno, una de esas mejorías sería reducir los episodios de edema o de acumulación de agua en los pies. Otra complicación es las infecciones con frecuencia a nivel digestivo, a nivel pulmonar. Y bueno, eso tiene que ver con la disminución de la capacidad que tiene nuestro sistema inmune para defendernos. Al igual que los eventos cardiovasculares, que hemos hablado de que son la causa primaria de defunciones en la enfermedad renal crónica, fracturas sin duda,
por la disminución de la capacidad de mantener esa dureza en nuestros huesos. Y bueno, como consecuencia, también estas alteraciones sistémicas pues aceleran el que las personas dependan de una terapia de reemplazo, de filtrado o terapia sustitutiva. En el mejor de los casos, quienes pueden acceder a ella de forma temprana, bueno, pues mejora un poco la función orgánica, es decir, todos los órganos empiezan a recuperarse de una cierta forma mientras se está sometiendo a esta terapia sustitutiva, pero en el mejor de los casos tenemos que lograr que las personas podamos mantenerlas en las mejores condiciones y alargar este proceso que los lleva a la terapia sustitutiva. Y bueno, muy a grandes rasgos, hay que conocer para nuestros pacientes en qué etapa están, ¿no? Regularmente se habla en porcentajes de la capacidad que tienen sus riñones de justo realizar esa acción de filtrado. En la etapa 1, técnicamente es una función normal. Y a medida que avanzan las etapas, va disminuyendo el porcentaje en el cual estos riñones hacen su trabajo de filtrado, hasta llevarnos a una etapa 5 que se conoce ya como tal, como falla renal. Pero esto es muy a grandes rasgos. Sin embargo, los especialistas, es decir, nuestros nefrólogos, que son las personas adecuadas para tratar con mejores herramientas y bajo un conocimiento más extenso, pues son los que nos pueden definir exactamente en dónde estamos. Es prioritario saber en dónde estamos. Entonces, esta tablita la pongo solo con fines de que, pues ustedes como pacientes deben saber en qué etapa de su enfermedad se encuentran y nosotros como especialistas estamos obligados a también decirles en qué etapa se encuentran para tomar las acciones tanto preventivas como de tratamiento adecuadas. Obviamente esta imagen maneja algunos tipos de colores. Sin duda el color más oscuro habla de un daño más severo hasta llegar a la etapa o al grado 5 de la enfermedad. Pero ¿cuál es la meta de esta imagen? Bueno, tanto nosotros como pacientes estar interesados, como los especialistas estar interesados en diagnosticar de forma temprana la enfermedad y aplicar el tratamiento oportuno. De nada nos sirve que la conozcamos si no hacemos un diagnóstico. Entonces, las acciones hoy en día están enfocadas a que de forma ocasional estemos recomendando a nuestros pacientes realizarse las pruebas básicas para detectar si es que la función renal está comprometida, preferentemente de forma temprana. Ahora, también muy a grandes rasgos, eh, pues nos tiene que quedar claro que es una enfermedad que como tal es un problema de salud pública. Esta imagen maneja diferentes países y su relación que tienen según la cantidad de personas que se ven afectadas. Esto fue en el año 2003. Entre más oscuro es el color del país, bueno, pues habla de más personas que sufrieron por la enfermedad renal crónica en el 2023. Y observen cómo México está dentro de ese tono más oscuro. Pero bueno, si lo llevamos un poco más a fondo, y aquí voy a hacer un poquito, voy a agrandar un poquito la imagen. De 2019 a 2023, que fue cuando se publica esta imagen, en México aumentó el 2%. Y tal vez ustedes se puedan preguntar, bueno, pues igual 2% no es tan grave, pero 2% traducido en números reales, es decir, en población mexicana, estamos hablando de más de 2 millones de personas, de 2019 a 2023, que estaban debutando ya con enfermedad renal crónica.
Entonces, la intención de estas imágenes es concientizar la cultura de la prevención, la cultura del tratamiento oportuno, la cultura de la detección oportuna también, que desde las primeras etapas de la vida se tomen las herramientas necesarias y las estrategias para poder minimizar el daño de esta enfermedad. Ahora, la enfermedad renal es multicausal, ¿no? Esto creo que lo hemos estado escuchando con frecuencia. ¿Quiénes son más susceptibles a padecer la enfermedad renal crónica? Pues las personas que son diabéticas, las personas que tienen hipertensión también, las personas con antecedentes cardiovasculares. Sin duda la obesidad es un problema que suma o se suma como factor de riesgo para padecer enfermedad renal crónica. Ser mayor de 60 años, el tabaquismo es un factor de riesgo eh, modificable, sin embargo, pues la tendencia a que disminuya no es tan alentadora. Y bueno, si algunas personas ya tienen alguna historia familiar de enfermedad renal crónica, también contribuye a que pueda desarrollarse con más facilidad. Entonces, no existe una causa como tal única, pero sí entre más factores de riesgos, como los que están aquí, las personas vayan acumulando, la expresión de la enfermedad renal crónica va a ser más temprana o más intensa. Entonces, todo lo que encontramos como factor de riesgo, pues necesitamos controlarlo. Aquellas personas diabéticas controlen su glucosa, aquellas personas con hipertensión controlen su tensión arterial. Si tienen obesidad, implementen acciones para bajar de peso y porcentaje de grasa principalmente. La grasa visceral es muy importante que esté bajo control. Y el dejar de fumar también son factores modificables que pueden contribuir a una mejoría de la enfermedad o incluso a prevenir la enfermedad. Ahora, se preguntarán, ¿cuál es el papel del nutriólogo renal en esta enfermedad? Bueno, nosotros trabajamos a base de diferentes objetivos, pero sobre todo, esos objetivos deben tener un periodo definido. Tenemos que irlos alcanzando poco a poco. En el primero es retrasar o detener la progresión de la enfermedad. Ese es el principal objetivo. En el 2, mantener o recuperar el estado nutricional de la persona. A veces llegan con nosotros ya muy bajos de peso, muy bajos de porcentaje de grasa, inmunocomprometidos. Entonces, parte del tratamiento dietético es intentar recuperar en la medida de lo posible el estado nutricional. Prevenir que a través de algún desequilibrio en su dieta se produzcan toxinas urémicas, que son las que los mantienen todo el tiempo cansados, todo el tiempo con fatiga, todo el tiempo con sueño. Bueno, pues un nutriólogo renal, dentro del cálculo de los nutrientes en la dieta, va a asignar la cantidad de proteína indispensable para que estas toxinas no se estén produciendo en grandes cantidades. Y así hasta llegar a todos los objetivos que estamos encontrando. Y lo que nos trae esta charla es el objetivo número 4, que es corregir trastornos metabólicos o bien aquellos que nos causan un desequilibrio en los electrolitos. Y entonces el sodio juega un papel muy importante. De ahí el título de esta charla, cómo vamos a manejar el sodio en los alimentos o cómo vamos a manejar algunas opciones diferentes al sodio para que nuestros pacientes pues también tengan una alimentación con la mejor calidad sin que se agrave en su condición de enfermedad renal. Y bueno, algo tiene que quedar bien claro. Es que todos tenemos que entender que la sal y el sodio son cosas totalmente diferentes. Están ampliamente relacionadas, sí, pero estamos hablando de cosas diferentes. Y eso es un tema que ha costado mucho hacer entender a cierto número de personas,
porque siguen confundiendo estos términos y a la hora de o preparar sus alimentos o incluso comprar algunos sustitutos, mientras existe esa confusión, el control del sodio en el manejo de su enfermedad, pues no será el adecuado. Y bueno, las sales hay de una gran cantidad de variedad, pero como tal, la sal o las sales están conformadas por varios elementos. No solo contienen sodio, pueden contener otros minerales u otras moléculas, por ejemplo, de cloro, potasio, de calcio, de magnesio, etcétera. Algunas incluso azufre. Y bueno, eso es lo que les da sus características físicas. Si ustedes pueden observar en estas cucharitas, incluso tienen cambios de color, unos bastante atractivos, que se usan en la alta cocina para darles una configuración más apetitosa o una apariencia más, más relevante, más vistosa a la hora de preparar los alimentos. Pero deben reconocer que el color también habla de la fuente de ese tipo de sal o incluso de la pureza de la cual está conformada. Y entonces, una vez que sabemos que las sales no son exclusivamente sodio, vamos a ver la gran variedad que existe de sales. Entonces aquí encontré una imagen bastante dinámica, bastante abarcable, de una gran cantidad de variantes de sal que hay. Y bueno, me imagino que algunas personas por alguna recomendación les dicen, no, pues consume sal negra porque es mejor que la sal refinada, o consume sal del Himalaya porque es mejor que la sal de Hawái, por ejemplo. Sin embargo, tenemos que reconocer cuál es el trasfondo de estas sales. Y me ha tocado observar en los centros comerciales que las personas salen con sus botes enormes de sal, pensando que por ser de una marca específica o venderla en ese centro comercial en específico, pues es una mejor sal que la sal común que usamos de mesa. Y bueno, vamos a hacer algunas diferencias con las que se consumen con mayor frecuencia o con las que se venden con mayor frecuencia. Y pues bueno, mencionamos a la sal común, ¿no? Comúnmente es la sal refinada que conocemos, la sal de mesa. En su concentración tiene 99% de sodio, ¿de acuerdo? Y esa forma en la que viene en granitos muy pequeñitos, que casi todos pareciera que son del mismo tamaño, bueno, pues es por ese proceso de refinamiento. Ese tamaño se hace de una forma intencionada, comúnmente es de un color blanco. Y bueno, esta sal no solo contiene sodio, sino se le une otro elemento que es el cloruro, y su nombre correcto se llama cloruro de sodio. Entonces, esta configuración no solo es para que le dé el color, sino es lo que le da esa característica de salar de una forma muy intensa. Existe otra que también es muy difundida y más en estos tiempos, la sal rosa del Himalaya. Todas las personas quieren comprar su sal rosa del Himalaya en empaques de más de 1 kilo a veces, botes muy vistosos, leyendas muy vistosas que son anunciadas por las diferentes marcas que la comercializan, pero lo curioso es que aunque sea sal del Himalaya, es más, aunque ustedes se hayan ido al Himalaya a comprarla de forma directa, pues no hay una gran diferencia en la concentración de sodio. Vean ustedes que es muy cercana a la concentración de la sal de mesa. Pero no solo eso, sino que la sal del Himalaya, ese color rosado también se le atribuye a otro tipo de minerales que están contenidos, como el magnesio y el potasio.
Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de seleccionar nuestro tipo de sal. Hay otra, por ejemplo, que también es muy utilizada, principalmente a nivel gourmet o en la alta cocina, la flor de sal. Dentro del contenido de sodio, esta es una de las que tiene mayor concentración. Y bueno, el origen de este tipo de sal es lo que se conoce como sal marina. Es de color blanco principalmente, no tan blanco como la sal común de mesa, pero sí tiene una tonalidad blanca. Y bueno, esta se obtiene de la evaporación del agua salada del mar. Y así como tal forma cristales muy delgados y es muy vistosa también para la presentación de algunos alimentos, para el acabado de algunos alimentos. Y otro último ejemplo que les explico de esta imagen es la sal negra. Su color es muy llamativo, también es utilizada en la cocina gourmet. Y bueno, esta sal tiene un origen de una isla que se llama Hawái, pero bueno, su naturaleza propiamente se origina de pues, los volcanes, de la actividad volcánica. Y eso es lo que le da su color gris oscuro o incluso en mayor concentración un tanto negro. Y si comparamos el costo incluso de estas variantes de sal, pues obviamente la sal de mesa común es mucho más económica que el resto de las otras sales. Pero bueno, la intención de esta imagen es hacer algunas diferencias y que con mucho cuidado estemos seleccionando el tipo de sal, porque pudiéramos pensar que una es mejor que otra y probablemente la diferencia solo sea el color o el tamaño de los granos y estemos confiándonos y también por ese exceso de confianza estemos elevando nuestras concentraciones de sodio. Ahora, el sodio, lo hemos estado repitiendo constantemente, pero ¿qué es el sodio? El sodio es un elemento natural. Si ustedes recuerdan desde la primaria o secundaria, esta tablita periódica de los elementos químicos, bueno, pues ahí viene el sodio. Es comúnmente distribuido en la naturaleza, pero bueno, reafirmando, existen diferencias bien importantes entre lo que es la sal y el sodio. Y a grandes rasgos, la sal, ya hablando de lo que conocemos como sal, que les acabo de explicar, la utilizamos para mejorar el sabor y la textura de algunos alimentos. Pero también de forma milenaria ha sido utilizada para conservarlos. Esta salinidad, cuando la aplicamos como método de conservación, pues nos evita el crecimiento de microorganismos. De ahí que hay algunas comidas o algunos alimentos que ya vienen con una cantidad excesiva de sal y que eso pues permite que sean transportados durante mucho tiempo o almacenados durante mucho tiempo sin una descomposición acelerada. Pero ven ustedes la cantidad que existe de sodio en una cucharadita. 2.300 miligramos de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, em, por otro lado, el sodio es un electrolito indispensable. Este es el que nos mantiene una regulación correcta de los líquidos en nuestro cuerpo y bueno, pues también nos permite tener una función correcta a nivel muscular y a nivel del sistema nervioso. Y hemos dicho que la sal de mesa contiene este sodio, pero además el cloruro para formar cloruro de sodio. Y bueno, ahora que ya saben estas diferencias, ¿cuáles son las alternativas de las que hablamos y qué es el centro de nuestra charla? Bueno, primero una de las alternativas es informarnos. Aquí les muestro a grandes rasgos una investigación de una organización que se dedica a revisar a profundidad las investigaciones. Y en este estudio hay una pregunta muy importante. ¿Reducir el consumo de sal ayuda a prevenir y tratar la enfermedad renal crónica? Entonces, en este mismo estudio se concluye de que en efecto, o sea, el reducir la ingesta de sal
obviamente con eso va implícito la reducción de sodio. Y en esta investigación concluyen que además de beneficiar a las personas con diabetes, en las personas que tienen hipertensión también ayuda a disminuirla. Y esa reducción de sal y que implícitamente reduce el sodio, pues tiene una eficacia muy similar a las personas que se tratan esa hipertensión como un impacto similar al del medicamento. Es decir, no quiere decir que sustituya al medicamento, pero el simple hecho de reducir la sal mejora las condiciones físicas de esas personas. Y por lo tanto, al estabilizar la presión, estamos reduciendo la progresión de la enfermedad renal crónica. Y la pregunta iría también hacia pues, nuestro auditorio. ¿Con qué frecuencia están limitando el uso de sal? Y aquí con base científica, pues les podemos comprobar que tiene efectos significativos en la mejoría de la enfermedad. Otras alternativas, ¿no? Insisto, la documentación, tanto como pacientes como especialistas, pues es una herramienta muy importante que nos da como alternativa conocer, en este caso, dentro de los productos que se están comercializando, las leyendas. Necesitamos entender que las leyendas pueden ser confusas y más si no las leemos a detalle. Existen varias categorías en los alimentos que se están comercializando, pero también en algunos productos que son utilizados con fines del control del consumo de sal. Entonces, está la leyenda que dice libre de sodio. Y bueno, libre de sodio no quiere decir estrictamente que no lo contenga, sino que la cantidad es muy simbólica, al grado de que probablemente no sea documentada en el contenido. Sin embargo, no quiere decir que sea absolutamente libre de sodio. Por otro lado, tenemos una leyenda en algunos productos que pueden encontrar y que diga sodio muy bajo. Aquí puede ir aproximadamente de 35 miligramos de sodio por cada porción. Las porciones pueden ir desde 1 gramo, 1.5 o hasta 2 gramos en algunos etiquetados. Sería importante que nos diéramos tiempo de revisar las etiquetas de los alimentos industrializados que se consumen y bueno, ahí tomar decisiones, porque más adelante les voy a poner un ejemplo. Ahora, encontramos también otra leyenda que dice bajo en sodio. Y si se dan cuenta, va aumentando la cantidad de miligramos por porción. Otra leyenda que dice reducido en sodio, ¿ok? Que ya se va al 25%. Aquí ya no hablamos tanto de miligramos, sino aquí nos vamos a una reducción solo eh, de una cantidad, pero que significativamente para las personas con enfermedad renal crónica puede ser muy alta. Y están aquellos que se consideran livianos en sodio. Y bueno, estas comidas indiscutiblemente deberían ser evitadas por aquellas personas con enfermedad renal crónica, porque hasta un 50% de esa proporción puede ser su contenido a nivel de sodio. Y bueno, esta organización que es la Fundación Nacional del Riñón, pues describe que hay una regla muy simple. Si la sal es uno de los primeros 5 ingredientes en algún alimento, se considera que es alto en sodio. De ahí la naturaleza de informarnos. Leer los ingredientes, leer el contenido de los alimentos que se comercializan y eso nos puede dar la pauta para seleccionar otra alternativa a ese alimento. Y bien, continuando con, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Oye, Mauricio, pero ya nos dijiste que tenemos que leer las etiquetas. ¿Qué más podemos hacer? Ah, bueno, otra alternativa es evitar a toda costa todo este tipo de alimentos y todo este tipo de anaqueles. Todo lo que vean empaquetado, todo lo que tenga una fecha de caducidad
y que además contenga colorantes, contenga aditivos, no importa que estén refrigerados, seguramente van a ser altos en sodio, principalmente embutidos, enlatados, alimentos que son altamente perecederos y que están empaquetados. Y entonces tenemos que evitarlos. Aunque no sepan a sal, hay que evitarlos porque hay algunos en donde la sal está muy disfrazada por otro tipo de aditivos u otro tipo de contenido en el mismo producto. Tenemos que evitarlos aunque diga que es de origen natural, porque ya saben que el etiquetado o la presentación de algunos alimentos industrializados o de estos alimentos que son ultraprocesados, pues es muy llamativa y ante la falta de regulación, tanto en otros países como todavía algunos huecos que existen en México, pues nos confunden y aún así pueden contener leyendas que digan que es natural. Hemos dicho que las sales son naturales y aún así en exceso nos pueden causar problemas. Ahora, también hay que evitarlos, aunque lo coma algún artista, aunque la coma algún deportista, algún influencer. Ya saben que hoy en día los influencers están fuera de control. No todos, pero sí la gran mayoría puede hacer contenido y no necesariamente es de de un contenido científico, de un contenido respaldado. Entonces, evitar a toda costa si la recomendación viene de alguien que no es especialista en la materia. Y evitarlos, aunque sea de una tienda fifi, como les llaman, de una tienda gourmet, de una tienda que sea de alta plusvalía. No importa, los alimentos ultraprocesados han invadido todos los segmentos de la industria de alimentos y de la comercialización. Entonces, claro que la alternativa es evitarlos. Pero también como alternativa tenemos opciones y estas verdaderamente sí son naturales. Las especias son un gran aliado y de hecho tienen la capacidad de potenciar los sabores de los alimentos sin la necesidad de la sal. La única condición que tenemos para el utilizar las especias es que sean aisladas, es decir, que sean de forma pura. Si van a utilizar cebolla, que sea cebolla sola, que no sea cebolla con sal. Si van a utilizar ajo, que sea ajo solo, que no sea sal con ajo. Es decir, de forma individual. Estas especias nos pueden ayudar a mejorar por mucho el sabor de los alimentos y a darle una tolerancia, una aceptabilidad a nuestros pacientes. Solo que tiene que ser su uso sí responsable, porque a veces el pensar que son naturales nos puede confundir y aumentamos la cantidad. Entonces, las especias deben utilizarse solo como condimento, no como ingrediente, no como parte de un alimento base, sino solo como condimento. Y tenemos una gran variedad, ¿eh? Así como lo pueden observar en esta imagen, hay una gran variedad que podemos utilizar. Otra alternativa, que justo es de lo que habla el título de nuestra ponencia, pues es cocinar en casa. Cocinar y utilizar formas que son más nobles y que son más seguras. Por ejemplo, los hervidos, los asados, los horneados en casa son más seguros. Los alimentos frescos y que no necesitan una conservación a base de sales son mejor idea. Pero sobre todo el cocinar en casa nos permite tener control de la cantidad de sal que estamos agregando a nuestros alimentos. Y eso por mucho hace la diferencia en el manejo del sodio. Entonces, una vez que su nutriólogo les haya asignado su plan de alimentos totalmente individualizado y enfocado a las necesidades y a la etapa de la enfermedad,
Bueno, pues la alternativa es prepararnos en casa ese menú o esos alimentos que puedan ir, esos platillos que nos puedan ir dando ideas de cómo combinar nuestros alimentos y mejorar ese aporte de sodio a base del control de la sal que vamos a estar añadiendo a nuestros alimentos. Otra alternativa, ok, pues no coman en la calle. Las personas que comen en la calle pierden el control de los ingredientes, pierden el control de la calidad de esos ingredientes. No sabemos las condiciones de seguridad, es decir, si fueron bien lavados, bien cocinados, si el origen es seguro, si la carne viene de un lugar que esté libre de parásitos o de algunos agentes tóxicos. Entonces, evitemos comer en la calle. Como alternativa, hemos dicho, coman en casa. Sí, sabemos que la comida mexicana que podemos encontrar a nivel de calle, pues a veces puede parecernos muy atractiva, incluso aromáticamente es muy atractiva y a la vista también, y más si traemos hambre. Pero tomen en cuenta que una vez que comemos fuera de casa, estamos expuestos a lo que nos estén ofreciendo, sin ningún tipo de control. Y bueno, al menos lo que esperaríamos es que no se coma con abundancia para pues disminuir los efectos de esa exposición a la que estuvimos por comer fuera de calle. Hay más sal, hay más azúcar, hay más grasa, hay más combinaciones que probablemente no sean seguras para una persona con enfermedad renal crónica. Y sin duda, les puedo apostar que en esta imagen no puede faltar una cantidad excesiva de sal. Y recuerden que necesitamos un control, sí o sí un control y un monitoreo de lo que ingresa a nuestro cuerpo a través de la dieta. Comer en calle no es la opción. Y bueno, ya llegando a la parte final de esta charla, pues podemos encontrar que en las etiquetas de los alimentos la sal puede estar descrita tal cual como sal o como cloruro de sodio. Pero también existen algunos sustitutos de los que podemos encontrar una gran variedad, tanto en tiendas de autoservicio como por recomendación. Entonces, estos sustitutos comúnmente, con tal de controlar el sodio, pues son abundantes en potasio. Sin embargo, no solo es potasio, sino que también viene en la forma de cloruro de potasio. En aquellas personas que necesitan control de sodio, pudiéramos pensar que la opción sería un sustituto de sodio. Sin embargo, tenemos que hacerlo bajo supervisión porque probablemente podemos tener un buen control del sodio, pero podríamos desequilibrar los niveles de potasio. Y recuerden que los niveles elevados de potasio también condicionan una progresión del daño renal. A nivel del cuerpo hay cambios importantes cuando el potasio está muy por arriba de las concentraciones normales. Entonces, la supervisión la puede hacer su nutriólogo renal, la puede hacer su nefrólogo, la puede hacer su médico tratante y a través de pues, los estudios bioquímicos podemos hacer que este potasio sea consumido como sustituto, pero en condiciones controladas. Y ahora aquí les pongo tres ejemplos muy breves de los tipos de sal que se comercializan en diferentes tiendas de autoservicio. Y bueno, si ustedes leen las etiquetas del ejemplo de en medio y el de la derecha, van a encontrar que son 0% sodio. Pero bueno, les he insistido en que sean muy atentos para leer las etiquetas porque no solo basta saber la cantidad o ese cero en el contenido de sodio.
tenemos que ver la cantidad de potasio que nos están aportando. ¿Por qué? Porque lo estamos comprando con la leyenda de sustituto de sal o una sal que sea baja en sodio. Entonces, vean en el ejemplo del medio la cantidad en miligramos de potasio y en el ejemplo de la orilla la cantidad de miligramos de potasio. En el ejemplo de la izquierda es un producto donde la leyenda, como las que les mencionaba anteriormente, pues solo hace mención a una reducción en el sodio, pero también contiene potasio. Ahora, las empresas que están reguladas bajo estas normas que nos hacen de forma obligada describir los ingredientes, pues nos obliga también como consumidores y como especialistas a conocer los ingredientes. Vean en el ejemplo de la izquierda que aparte de que contiene cloruro de potasio, contiene sal yodatada, ¿de acuerdo? Contiene yodato de potasio, contiene silicio, contiene aluminato de sodio, es decir, una gran combinación de sales que nos hacen percibir un sabor salado, pero que al inicio nos dijeron, oye, pues es baja en sodio. Sí, pero tengamos cuidado para que no alteremos la concentración de algunas otras sales dentro de nuestro cuerpo. En el ejemplo del medio, vean los ingredientes, ¿no? Cloruro de potasio, óxido de magnesio, es decir, van acumulándose otra variante de sales que también son compuestas, que nos potencian el sabor, nos hacen pensar que es una sal que probablemente sea segura porque no tiene sodio, pero ojo, están en sus ingredientes declarando que contiene otro tipo de ingredientes, como por ejemplo soya. Entonces el ejercicio va hacia todos los segmentos, tanto para especialistas como para pacientes. Tenemos que estar informados para poder hacer las mejores recomendaciones a nuestros pacientes. Y nosotros como pacientes o consumidores, pues tener la responsabilidad de saber qué es lo que vamos a adquirir para llevar a nuestra casa. Y así como lo hemos dicho, el abuso de los sustitutos de sodio, pues nos pueden llevar a elevación de otros minerales o de otras sales, como el potasio principalmente, que es el más utilizado, el magnesio y el calcio. Ahora, no quiere decir que no se puedan utilizar. Estamos diciendo que requiere una vigilancia y que depende de la etapa en la que se encuentren nuestros pacientes, será el tipo de sustituto de sal que podemos utilizar o de plano, pues dejarlos solo con el sodio, con la cantidad recomendada por su nutriólogo renal. Y bueno, para concluir y dejarles algunos mensajes para que podamos hacer que se cierre este círculo de conocimiento, bueno, pues es que la enfermedad renal crónica sin duda afecta a más de 13 millones de mexicanos. O sea, imagínense la magnitud en la que nos encontramos. El paciente con enfermedad renal crónica sí puede comer sal. Quitémonos el mito o hay que quitarle esa connotación de satanizar a la sal. En condiciones bien controladas, podemos utilizar sal de alguna de las variantes que hemos estado revisando, pero bien dosificada. Se necesita una valoración completa por su nutriólogo renal y sin duda por su nefrólogo.